Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Estamos ya en la recta final de este proyecto de la serie intermedia del ESP8266 y desde ahora nos vamos a enfocar en los scripts de PHP, que son 3, que los había mencionado en la parte 1, y en este video particular vamos a ver la conexión a nuestra base de datos mediante PHP y luego el guardado, cómo hacer el guardado desde el ESP8266 o desde cualquier otro lado que hagamos la petición utilizando PHP 7 y PDO. Comencemos. Continuamos entonces, vamos a proceder a revisar nuestro primer código de PHP y PDO. Recuerden que esté activada su en el panel de control de XAMPP, Apache y MySQL. Y vamos a ir, para empezar, fíjense que aquí yo tengo htdocs de XAMPP. Ya habíamos hablado de htdocs en la serie básica. Pero igual, donde lo hayan instalado XAMPP, yo lo instalé en Program Files o archivos de programa. Y van ahí, le puse XAMPP2. Dentro de XAMPP hay una carpeta htdocs, que es como la pública, es lo que se va a ver, lo que va a servir XAMPP a los clientes, a los que se conecten. Entonces ahí he creado esta carpeta ESP8266 para nuestro proyecto. Y aquí dentro tenemos nuestro primer archivo PHP Connection. Lo voy a abrir utilizando Visual Studio Code. Ahí está. Y vamos a explicar. Primero abrimos obviamente nuestras etiquetas de PHP y vamos a necesitar variables importantes, las variables de la base de datos. ¿Cuáles van a ser esas variables? Host, que nosotros nos vamos a conectar a nuestro localhost de XAMPP. También pueden reemplazarla por el número de IP. El nombre de nuestra base de datos que le pusimos, ESP8266DB. El usuario, nosotros vamos a estar en raíz. Y un password que no le pusimos. Si ustedes desean, obviamente le pueden poner una contraseña, ¿no? Y vamos a utilizar el try catch, muy recomendado para este tipo de código. Y prácticamente este try catch existe en todos los lenguajes de programación. Así que vamos a crear aquí una variable con para la conexión, para poder guardar o referenciar ese objeto nuevo PDO que vamos a crear con este constructor. ¿Qué se le pasa a ese constructor? Tenemos que pasarle entre strings esto para conectarse a un host MySQL, una base de datos MySQL host igual, y le pasamos la string referenciada por la variable host, punto y coma, pasamos el nombre de la base de datos, coma ahora, ya no punto y coma, usuario y coma el password. Esa es la manera de crear el constructor. Y si se realiza correctamente, nos va a dar un mensaje de la conexión, ok, conexión exitosa. Y en HTML va a ser un break rule, un salto de línea. Y si no, el catch que va a atrapar, vamos a crear una excepción. Esta excepción es un objeto de excepción PDO, ¿no? Que va a crear aquí en esta variable. Y si no se conectó, vamos a matar, como se dice la aplicación, o kill the process con die. Pero antes imprimimos el error en la línea 14. ¿De dónde yo veo estos métodos y estas funciones de la clase? Ustedes pueden ingresar a la documentación en la clase PDO. Aquí tienen todo lo que necesitan. La verdad que es muy sencillo, un poco extenso, si da un poco de pereza leer todo, pero ustedes pueden ir directamente a las partes que les interesa. Por ejemplo aquí, PDO construct, le dan clic y ven aquí que crea una instancia representando una conexión a base de datos. Prácticamente lo que estábamos haciendo.
y define los parámetros, valores de retorno y las excepciones. Y al final les da un ejemplo. Entonces miren cómo hizo esto. Igual, vean que no estoy inventando nada. Prácticamente es el mismo código que estamos realizando nosotros, que crea new PDO, con catch agarra la excepción y pasa su usuario, su password y su base de datos, su host, ¿no? Lo mismo, quizá un poquito diferente, pero al final la disposición es un poco diferente, digo, pero al final es lo mismo. Entonces vamos a probar este código. ¿Cómo podemos probar? Voy a venir aquí, lo voy a revelar en el explorador y puedo darle clic directamente a abrir con el navegador. Uno puede pensar, pero obviamente les va a dar error porque estamos abriéndolo de manera local. Bueno, en realidad no va a pasar nada. Lo vamos a probar navegando hacia esta carpeta desde el localhost a ASP8266 y a connection.php, siempre y cuando nuestro servidor esté activo. Entonces voy a ir a abrir una pestaña y vamos a colocar localhost ASP8266 barra y que se llamaba nuestro archivo connection.php y le damos enter. Perfecto, se conectó. Entonces ahora vamos a continuar con el siguiente paso para lograr ya conectar nuestra base de datos y poder insertar las filas desde PHP. Nuestro próximo paso ahora es ver el próximo script en PHP que vamos a utilizar. Voy a volver a mi carpeta ASP8266 en htdocs y aquí está save.php o guardar, que justamente hará eso, guardar los valores que mandará Arduino de la alarma de los gases a nuestra base de datos. Y lo primero que vamos a hacer es incluir la conexión, porque si llamamos directamente a este script no va a estar conectado. Entonces nos aseguramos que con esta línea, la línea 2, primero corra nuestro previo script conexión. Lo segundo que vamos a hacer son las variables super globales get, que ya habíamos visto de esto en la serie básica. Vamos a crear para la alarma, para el CO monóxido, para el GLP, para el humo y para la temperatura. 5 variables. Y están referenciadas aquí con el nombre que tienen que tener en el Arduino para que se puedan extraer luego a estas variables ya de PHP. Lo siguiente en la línea 11, algo muy importante, es preparar nuestra sentencia en MySQL. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a ir una vez más a nuestra base de datos. Imaginemos que queremos insertar algo. Le vamos a poner valores de 0, 0, 0, 0 y 0, por ejemplo. Le vamos a dar continuar. Y la fila ha sido insertada exitosamente. Ahora, si se dan cuenta, esta es la sentencia. Es decir, que nosotros, sin saber demasiado el lenguaje de SQL, que estamos viendo que es sencillo, y lo copio aquí, ven que es muy parecido, ¿no? Insert into, se coloca proyecto, que es la tabla, luego los valores, solo que varía un poquito. ¿Por qué? Porque estamos empezándolo como si fuera una string y también borrando algunos parámetros como el ID, que se va a poner solo, y también el timestamp, que se va a poner solo, y también los valores. Entonces solamente eso estamos quitando y así se prepara. Entonces esta parte son los valores en SQL y estas son los valores de PHP, que vamos a ver que hay que hacerles un bind, una conexión. Entonces vamos a pasar
a esta parte donde preparamos nuestro SQL y hacemos un bind de los parámetros. ¿Cómo es esto? Vamos a utilizar una clase que se llama PDO Statement, que es la que trabaja con las sentencias SQL, y una instancia de este statement, que esta va a ser nuestra instancia, se crea cuando nosotros llamamos a prepare, que está justamente aquí, y con ese objeto, con este objeto, se llama a los métodos bind param para pasar los valores o execute para ejecutar las sentencias. Entonces esto facilita el uso de sentencias preparadas, por eso le ponemos prepare en PHP, y esto mejora el rendimiento y la seguridad. Eso es lo que diferencia a esta clase del típico MySQLi, por ejemplo. Cuando se obtienen, además, insertan o actualizan los datos, el esquema es que desde prepare pasa a bind y luego termina con un execute. ¿Ok? Y como pueden ustedes, si no le han entendido mucho mi explicación, ver es yendo a la página oficial y viendo statement, la clase statement y los métodos bind param. Una cosa que no les había mencionado, que si ustedes están en la versión de inglés y no les interesa, pueden ver la misma pero en español. Simplemente aquí cambiando la ES para español, y fíjense que aquí tenemos la descripción de este método. Vincula un parámetro al nombre de variable especificado y nos muestra los parámetros, los valores devueltos y un ejemplo. Vean que está haciendo prácticamente lo mismo que nosotros en el código. Ahora, si no les gusta mucho la documentación oficial, pueden ir a esta otra opción de w3schools.com, que igual explica, por ejemplo, que estos prepared statements son muy útiles contra inyecciones de SQL, y esos son problemas de seguridad que podríamos tener de otra forma, pero que gracias a esto nos permite blindarnos un poco de ese tipo de ataques. Y de igual forma también están los ejemplos, que miren, es bien parecido a lo que nosotros tenemos en nuestro código. Ahora vamos a continuar viendo igual la clase prepare, que prepara un statement para la ejecución, como les había mencionado, y finalmente execute, que ejecuta un statement, una sentencia preparada. Entonces eso es esta parte, y nos retorna este método execute verdadero o falso. Si nos va a retornar verdadero, vamos a decir que se ha guardado correctamente en nuestra base de datos, y si no, que ha habido algún tipo de error o falla al momento de guardar. Eso sería. Entonces lo que vamos a hacer es probar si está guardando nuestro archivo. Entonces le dan control S para guardar el código, y vamos a ir aquí a nuestra base de datos. Vamos a darle otra vez examinar. Voy a borrar esto que habíamos agregado, y fíjense que el ID, cuando voy a borrar el 4, el próximo ID que va a entrar perdón, va a ser el 5. Ya no lo vuelve a crear, va saltando. Entonces lo voy a borrar, y vamos a ir ahora aquí y vamos a colocar localhost SP8266, y ya no nos queremos conectar a connection, sino a save.php. y ahora sí vamos a pasar parámetros, como cuál sería la alarma, alarm igual a 1, por ejemplo. Vamos a pasar otro parámetro con el ampersand, y va a ser CO igual, póngale que va a ser 111. Vamos a pasar un parámetro más, va a ser LPG de unas 222 partes por millón. Le seguimos pasando. ¿Cuál es el siguiente? Humo, que va a ser 333. Y vamos a pasarle una más, que va a ser la temperatura, que va a estar con temp. Y le vamos a poner una temperatura de 32.78 grados. Vamos a darle
enter. ¿Y qué me apareció? La conexión ok y el guardado correcto. Noten que los parámetros aquí tienen que ser los mismos. Ya les había mencionado que estos que estamos rescatando con la super global get. De otra forma les va a dar un error. Entonces la línea 24 se ejecutó todo en realidad y nos dio un resultado correcto. Como podemos comprobar, yéndonos a nuestra base de datos, le vamos a volver a dar en examinar y se agregó alarma 1, quiere decir que hubiera una alarma que está activa. 111, 222, 333 y 32.78 grados a la fecha y hora y con el ID 5. Está funcionando correctamente. Entonces ahora nos queda pasar a nuestro código principal con el cual vamos a ver los datos, los vamos a visualizar de forma más interactiva, de una forma que nos sirva más para analizar y para ver el comportamiento y las tendencias que están tomando nuestros gases, nuestras variables, nuestros sensores y todo lo que deseemos controlar